las mentiras tienen las patas muy cortas y al final se descubre la realidad. No es necesario aprobar unos presupuestos para poder liberar unas ayudas a una zona de España devastada como Valencia. Mar Vidal, analista económico, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Cierto, ¿verdad? Así no es necesario que Sánchez exija que le apoyen sus presupuestos para vivir cómodamente en la Moncloa 3 años más, con el fin de librar esas ayudas. Está sugiriendo, si no me apoyan los presupuestos, no hay dinero para Valencia. Está aprovechando el pisuerga, de una forma miserable, ¿no? Miserable, porque además es un tema que evidentemente lo que hace es evidenciar la ética, incluso diría yo, y la empatía. A ver, para meterle 10.000 millones a la situación ahora mismo, que seguramente esto acabará muchísimo más, estamos hablando de que una apreciación aproximada podría incluso triplicar ese coste, ¿no? Lo dijo la Generalitat de la Comunidad Valenciana, pero que en principio podría ir por ahí. Estamos hablando de una destrucción masiva, unos 30.000 millones. 30.000 millones, para poder... Perfectamente. Para poder recuperar la zona devastada. Solo hay que contabilizar un hecho, es decir, cuando estamos hablando de las ayudas directas que se le pretenden dar pues, a empresas, a personas con su casa, estamos hablando de unas cantidades ínfimas. Es decir, hay casas totalmente destruidas a las que se les va a dar 6.000, 10.000, 60.000 euros, eso no construyes nada. Vamos a ver, el por qué no es necesario los presupuestos es fundamentalmente porque ya existe, ya está contemplado en la ley presupuestaria que podemos ir directamente a los fondos de contingencia. Es decir, hay fórmulas de fondos de contingencia que se aplican fundamentalmente con créditos extraordinarios que se pueden aplicar sobre un presupuesto prorrogado. Es verdad que lo ampliaría, pero como se puede hacer vía deuda, se puede buscar 1000 fórmulas, se puede emitir deuda en este caso. No veo el porqué, es que además no hay nada que contemple la obligatoriedad de que eso sea así. Ni es una cantidad brutal, es una cantidad importante, pero no es algo que ponga en juego lo presupuestado hasta la fecha, lo que obviamente pues están intentando aprovecharlo. Aprovechar efectivamente que le aprueben sus presupuestos con el fin de justificar las ayudas. Dice que serían 30.000 millones de euros nada más y nada menos, que probablemente sea el coste de la recuperación y reconstrucción de todo lo Esa es la apreciación que hacía bueno, así, inmediata, ¿no? Un peritaje muy rápido, la Generalitat de Valencia. Lo que pasa es que no va desencaminado, es decir, el hecho de... Ahora están acusando de cómo has podido peritar eso si no has enviado peritos. Hombre, tampoco hace falta ir a peritar nada cuando tienes múltiples maneras de acceder a la información, ¿no? Sobre todo de valores que tienen las casas, lo que tienen las empresas, puedes mirar índices de facturación media, puedes incorporar también factores de trabajadores que hay, puedes incorporar el comercios que hay en la zona, tú puedes hacer una valoración y hoy en día hay tecnología para que eso sea bastante rápido de contemplar. Y calcular esos 30.000, 33.000 millones de euros, a mí se me antoja muy normal, muy básico, porque estamos hablando de una destrucción absoluta. No estamos hablando de que se ha roto un techo, es que hay que construirlo todo. Es que solamente contemplando el coste que tiene todo lo que son las infraestructuras de movilidad, que es por donde tenemos que empezar, porque las cosas se tienen que mover para poder recuperar ciertamente la economía. Ojo, eso es muy caro. Sí, carreteras que están ahora mismo dañadas, puentes derruidos. O sea. Efectivamente. Y luego, claro, están los negocios de mucha gente, miles de pequeños empresarios, también grandes empresarios, pero sobre todo aquellos que tienen sus... Ayer hablábamos, por ejemplo, con una familia que tiene 9 panaderías, ¿no? Y, bueno, las tiene destruidas totalmente. Es que ya no se trata solo de decir, dice, bueno, me dan un dinero, no, ahora tienes que... librar ese dinero para ponerte en marcha, pero ahora tienes que buscar albañiles, material de construcción, cómo llega ese material, gente que sea capaz, no, primero todo eso, ahora estamos hablando de de empezar de cero. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? Claro, esto es una catástrofe. Yo no sé hasta qué punto nosotros vemos imágenes, vemos el desastre puntualizado en personas, pero cuando lo miras desde una contextualización, que es como lo tendría que hacer la política en realidad, ¿no? Nuestros gestores públicos tienen que ser capaces de abstraerse después de todo eso y buscar soluciones que sean globales, porque si no vas a poner parches en algunos lugares y a lo mejor estás dejando a otros Por ejemplo, el hecho de que se considere que estas ayudas directas a los individuos, a las personas, no tengan correspondencia tributaria, me parece bien. ¿Va a suceder lo mismo con las ayudas directas a las empresas? No lo sabemos. O sea, lo único que sabemos es que en esa parte individual no hay, pero en la otra no me queda claro. Y no me queda claro porque no sería la primera vez que después te llega un requerimiento.
poner en marcha todo esto tiene un coste. Obviamente tienes que recuperar no solo donde estabas trabajando, lo que tenías para trabajar, todos los procesos de trabajo, incluso el ánimo de ponerte en marcha, que no sé si esto también se está contemplando, pero ojo, y el circuito, y el hecho comercial. O sea, tú no vas a tener a la gente en disposición de comprarte todos los días, no vas a tener en disposición de llegar a donde tú trabajas con unas infraestructuras complejas, con un coste añadido de muchas cosas. Esto no se recupera. Esto es un golpe económico brutal para la región y sobre todo para una región que además ¿Cuál es el PIB el impacto del PIB en el general de España, de Valencia, la Comunidad Valenciana? Lo desconozco puntualmente, pero es importante. Es importante, tiene un peso específico. Estamos hablando de la tercera ciudad, y es más, de la tercera región, ¿no? A nivel competitivo económico de España. Además ahora mismo la zona valenciana está creciendo desde el punto de vista también de unas industrias tecnológicas importantes, es decir, está dándole vía a todo aquello que tiene que sustituir tarde o temprano un modelo productivo que no tiene toda una capacidad de crecimiento infinita, como es obviamente los servicios y el turismo, ¿no? Y luego tiene además, claro, todo el sector agrícola. O sea, la potencia agrícola del Levante español pues se ha llevado por delante un montón de hectáreas y se ha llevado un montón de producción que ya venía sufriendo por anteriores temporales. Es que es todo un conjunto de situaciones que ya veremos. Y luego el tema de los seguros, ¿cómo se contempla? Marc, porque claro, todo el mundo tiene que apelar a su seguro para intentar arreglar la casa, al margen de las ayudas directas que reciba, el seguro para... o comprar un coche o arreglar el que tiene. Yo no sé si... Yo creo que se han quedado prácticamente inservibles, la mayoría. Son 100.000 coches. Sí. Gente que necesita ese coche para ir a trabajar, para moverse, ojo, porque es vital para vivir ahora en estos momentos. Entonces, ¿qué van a hacer los seguros? ¿Cómo tienen que comportarse en este momento? ¿Y en qué tiempo tardarán en poder librar esos dineros? Este es el desembolso más importante que ha sucedido probablemente en décadas en España desde el punto de vista asegurador. Obviamente esto va al fondo de compensación a aquellos que estuvieran asegurados, que aquí es donde viene el problema. No todo el mundo lo tiene todo asegurado, ni en condiciones y en pólizas, digamos, adecuadas, correctas, ¿no? Te puedes encontrar con pólizas que cubrían no sé qué. Yo hice una intervención corta a principios, los primeros 2 días, recomendando dentro de la enorme desgracia que hay ahí, hay que poner a veces esa mente fría y hacer fotos a todo antes de que se empezaran ni tan solo a mover las cosas, porque en el inicio de los ajustes, de los arreglos, de quitar problemas que había allí, te podías encontrar y se van a encontrar con peritajes diversos. Peritajes que dejarán de atender algún hecho, y eso es norma, no es que alguien tenga mala fe por hacerlo, es que no se va a encontrar el problema porque alguien ya lo habrá arreglado, habrá solucionado algo, habrá incorporado algún hecho. Los peritajes no se hacen de forma inmediata, van a tardar. El ingreso directo de esas ayudas o de esos seguros tampoco van a ser inmediatos, sí que van a tener algunos más rapidez que otros, pero sobre todo lo que viene ahora es que bueno, no va a ser tan fácil tampoco recuperarlo todo. Y por eso es tan importante tener muy claro lo que tienes asegurado y lo que no. Podemos tener asegurado el continente, podemos tener asegurado el contenido, normalmente no se asegura mucho el contenido, o se asegura una parte, el continente tiene un valor determinado, pero si hablamos, por ejemplo, de vehículos, el vehículo lo que está asegurado es el valor del momento en el que pasa eso. El valor venal, ¿no? Que se llama. No el valor de cuando lo compraste, claro. Con lo cual, yo de verdad, o sea, es que esto... Mira, la administración pública, yo le pido pocas cosas a la administración pública, normalmente que me moleste poco, ¿no? O sea, que no intervenga mucho porque al final acaba molestando, pero en este caso es imprescindible su intervención y es imprescindible que sea ágil, que se coordine bien y que sea capaz de intervenir allí donde, en este caso, aseguradoras, empresas, lo que sea, no sean capaces de llegar, lleguen ellos. Oye, te voy a preguntar luego sobre Trump y la influencia, impacto que puede tener en Europa y especialmente aquí en España, ¿no? Su presidencia. Pero Álvaro Nito, leo en Diogetti a esta hora, primera noticia destacada. Junts, partido de Puigdemont, se alinea con el PP y critica el chantaje de Sánchez al ligar los presupuestos a la lana. Dais a entender que Puigdemont no va a aprobar esos presupuestos porque Sánchez los haya, digamos, condicionado a la tragedia. Digamos que está aprovechando Puigdemont para encarecer el precio de su voto. Yo no sé finalmente lo que va a hacer. Sabemos que ahora mismo no tiene su mejor relación con el Partido Socialista.
pero en cualquier caso, efectivamente, Puigdemont es otro que ha visto el chantaje clarísimo. Si es que es muy evidente, yo lo ha contado antes Marc, es que no hace falta... Además puede gastarse a manos llenas el dinero, claro, cuando se trata de una tragedia. Te voy a poner otro ejemplo que lo hemos contado hoy también en el periódico. El gobierno decidió comprar una parte de Telefónica el año pasado por 10.300 millones, que es más que lo que quiere destinar a Valencia, que son 10.100. Y para lo de Telefónica no necesitó meterlo en los presupuestos, no necesitó aprobar nada. Es decir, se pueden gastar 10.000 millones sin necesidad de cambiar los presupuestos, de aprobar unos presupuestos. El Estado tiene fórmulas diversas. O sea, no puede poner eso como excusa. Lo que pasa es que, bueno, él quiere aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para ver si así el Partido Popular pica y le apuntala en el gobierno. Pero bueno, a mí esto me parece una cosa indignante, porque hay que recordar, que a veces se nos olvida, que el Partido Popular no está para apuntalar en el gobierno a aquel que no ha ganado las elecciones. Debería, en todo caso, ser al revés. Es decir, si Sánchez encuentra dificultades para gobernar, lo que tiene que hacer es salirse, convocar elecciones y ver qué deciden los ciudadanos, porque hace un año votamos y resulta que es que ganó el Partido Popular. Entonces, si Sánchez ha decidido hacer una coalición ahí con un montón de partidos que supuestamente le dan estabilidad, pues que apechugue con ello, pero que no le pida explicaciones al Partido Popular, que es precisamente quien ha ganado y que quien debería probablemente estar ahora gestionando esta crisis. Entonces, a mí me parece que es intolerable que Sánchez siquiera lo plantee, vamos. Pero bueno, tengo entendido que el Partido Popular no va a picar, por tanto, supongo que no habrá presupuestos, salvo que Puigdemont en el último minuto pues le pase la factura correspondiente y Sánchez trague. Estamos hablando de un presidente de gobierno que, si por algo se singulariza y por algo, en fin, se le conoce, es porque le importa un bledo al Parlamento y está acostumbrado a gobernar a golpe de decreto ley. O sea, ahora va a ponerse estupendo para decir, o me sacan ustedes la ley presupuestaria en el Congreso o no hay ayudas a Valencia, que viene a sugerir eso, cuando tú puedes, vamos, estás harto de probar decretazos. Estos son decretos leyes que tú llevas al Parlamento y te los aprueban y ya está. Y tratándose de algo que es fundamental para recuperar a la gente y recuperar su normalidad mucho más todavía. O sea, no hay ninguna justificación. A mí me resulta lastimoso que el gobierno de España en este contexto tan dramático esté más preocupado por el poder que por el bien de las víctimas, que por el futuro de las víctimas. Es que es lastimoso, es que no hay por dónde cogerlo. Lo hablábamos antes con las campañas publicitarias para intoxicar, para cargar las culpas sobre el gobierno de Mazón. Es que es lastimoso que la obsesión del gobierno hoy sea preservar el poder por unos meses más. Es que no, es injustificable, es indignante, es ignominioso. El gobierno de España hoy debería estar preocupado por el bien de las víctimas. No debería contemplar otra cosa, no debería considerar otra cosa. Y sin embargo vemos que se trata de alargar un poco más la estancia de Pedro Sánchez en la Moncloa, unos meses más. Totalmente, pero yo creo que quizás con esa astucia, entre comillas, que siempre quiere jugar Pedro Sánchez, ha perdido una oportunidad política tremenda de liderar este momento, de tomar acción, de decir, señores, aquí vamos más allá de las diferencias de los partidos, necesitamos trabajar por la gente, necesitamos invertir más de 500 kilómetros de carretera, estar allí y pasar por los rieles del tren destruidos por completo, ver a las personas que se les acabó el mundo, que solo dan gracias a Dios por la vida y por la presencia de voluntarios, y que Pedro Sánchez esté ahora pidiendo unos presupuestos, ahora encareciendo esos votos, lavándose la cara, echándole la culpa a Mazón. No, eso no se lo come la gente. Y cada día que pasa, el olor es más fuerte, el barro se endurece, la gente tiene mayor preocupación, y solo pensar el tema de los seguros, cómo recuperar su inversión, o sea, piensas en tener un vehículo, pero no tienes las carreteras para circular. Es un asunto demasiado grande y Sánchez no ha tenido la visión, ni la fortaleza, ni la capacidad para asumirlo. Antonio, y también, curiosamente, sorprende cómo este presidente, que ha gastado tan alegremente el presupuesto público durante todos estos años, es decir, aquí está Marc para ratificarlo, o sea, es decir, él no ha tenido ningún problema en pasarse los límites de gasto que le establecía la Unión Europea, en endeudarse, déficit y tal,
y de repente se muestra muy mezquino con cicatero, ¿no? O sea, claro, cicatero con unos compatriotas que lo están pasando mal, cuando lo tenía facilísimo, si el dinero no es suyo. Es decir, oye, ¿por qué no sale y dice todo el dinero que haga falta, que aquí estoy yo para ponerlo? Como otras tantas veces lo ha dicho. Es decir, para la violencia machista, dinero a mansalva. Para el cambio climático, dinero a mansalva. Para todo lo que está en la agenda ideológica del gobierno, dinero a mansalva. Ahora, hay una catástrofe con 200 muertos y aquí está poniendo pegas de que si no hay presupuesto, de que si no, no sé qué. O sea, le cuesta mandar al ejército. Pero vamos a ver, pero ¿por qué? Y claro, cualquier explicación que pensemos, la verdad es que deja muy mal a Pedro Sánchez, porque le muestra como un señor completamente perverso, que está haciendo cálculos electoralistas y que está haciendo, en fin, está pensando a futuro para sus intereses particulares en vez de estar pensando en los ciudadanos que están sufriendo ahora mismo la situación. La desgracia... Bueno, Mar. Déjame que... Sí. Esta desgracia solo... A mí me lleva a dos conclusiones, y creo que sería importante que todos los españoles lo tuviéramos presente, esos dos puntos, independientemente de otros que cada uno lo gestionará emocionalmente como pueda. Pero hay uno que es, primero, estamos en manos, en los dos ámbitos, en los dos ámbitos políticos ahora mismo, porque hay dos partidos gobernando en dos lugares distintos, con diferentes momentos de actuación que tuvieron cada uno de ellos, y una que deja claro la lejanía empática y de sentimiento hacia quienes gobiernan, es decir, la sensación esa feudal, casi mesiánica de algunos políticos que están como muy alejados de los problemas, inclusive en algo tan grave. Eso por un lado, es decir, los políticos no están por nosotros, que lo tengamos claro, están por otra cosa. Y la segunda, su incapacidad. Es decir, ¿a quiénes hemos puesto al frente de esto? A gente que, yo lo dije hace unos días, gente incapaz de gestionar una empresa. Ninguno de ellos podría llevar una empresa, estaríamos todos en la ruina ahora mismo. Es decir, es gente muy incapaz, con muy pocos sentimientos. Y ese conjunto, si queda en evidencia algo, es esto. Y eso es lo que tendríamos que llevarnos a la reflexión. Bueno, Mar Vidal, volveremos sobre este asunto enseguida, pero antes una pincelada muy breve, por favor, de lo de Trump y sus incidencias en la política de Europa. Algo de Trump, Mar, suéltame algo de Trump. Y de España. A ver, yo creo que, primero, estoy escuchando cosas que son muy locas, Estoy escuchando que si es el fin de la democracia, que sí, cosas muy locas. O sea, este hombre ha ganado las elecciones, con lo cual, y es más, lo relacionan, lo vinculan. Hoy he llegado a escuchar que exponían el porcentaje de voto que tuvo Hitler. Madre mía. Como diciendo, ya ganó las elecciones un tipo que era muy malo, ¿no? Hostia, seamos todos un poco más coherentes. Lo segundo que me gustaría también determinar sobre esto es que el Trump de hoy no es exactamente el mismo de hace 4 años. Este Trump, él sí tal vez, pero no quien está con él. Es decir, tiene todo un equipo que es bastante más interesante que el que tenía antes, ¿no? Es un equipo de gente muy reconocida en el ámbito empresarial, mucho más de lo que antes llevaba, porque era más de su círculo inmediato. Ahora es personas que están, y no estoy hablando solo de Elon Musk, que pertenece a la élite, ¿no?, empresarial. También es cierto que Elon Musk es el tipo que más subvenciones públicas ha recibido de todos los americanos, o sea que es un tío que además ha gestionado bien el tema de lo público y privado. Pero además, el hecho de que perdiera las elecciones esa mujer, Qué mala Harris, como dicen, ¿no? Qué mala Harris. Evidencia una cosa. Y que se lo vayan apuntando por aquí. Porque eso de presentarte a las elecciones solo con un plan social, en el que defiendes cosas que cuesta mucho metérselas a la gente. O sea, vamos a ver, yo pienso lo que pienso y yo creo que eso es un señor, eso es una señora, yo creo que eso es así, yo creo que eso es asá. O sea, hay una serie de conceptualizaciones que uno tiene ya asumidas y que por mucho que con forceps intentes meterlas, porque eso es el progreso, a veces no entra. Y probablemente el americano medio lo que votó fue economía. Dijo, yo tengo un problema aquí, que me han metido una inflación del 30% en pocos años, yo tengo un poder adquisitivo muy reducido, y el ejemplo más notable es Pensilvania, precisamente. Yo dije, va a ganar Trump, porque si en Pensilvania votan economía, ganará. Y decíamos, pero bueno, si en Pensilvania la renta media es superior a la del resto de Estados Unidos, la inflación no es más alta que en el resto de Estados Unidos. Digo, no, es que el detalle no es ese, es que Estados Unidos se ha desindustrializado.
Y se ha desindustrializado especialmente, por ejemplo, en el círculo del óxido que le llaman, ¿no? Que es la zona de Bethlehem y todo eso, donde hay una, por ejemplo, ahí está la empresa Bethlehem, que es la que puso el acero al Golden Gate, al edificio Chrysler, es decir, y ahora la gente lo visita como una atracción turística porque está cerrado. Entonces, el americano de allí es alguien que dice, vale, yo cobro un poco más, el poder adquisitivo lo he perdido, pero cobro un poco más, pero lo cobro porque trabajo en servicios, no en la industria. Y en los servicios el empleo es más inestable, mientras que el empleo industrial en Estados Unidos era para toda la vida. Esa percepción de que su vida es más precaria e inestable es lo que ha llevado a muchísimos americanos en esos estados clave precisamente a votar. E insistir en ese discurso de que lo importante es todo lo social y lo económico, pues oye, ya estamos bien como estamos, que somos la primera potencia, pues no le ha ido bien. Y lo último es cómo nos puede afectar a nosotros, ¿no? Claro, nosotros tenemos un problema porque nosotros ya vamos mal. O sea, Europa ya va mal, con lo cual todo lo que venga añadido ahí lo va a empeorar. Europa tiene un problema y es que tiene un motor, Alemania, desindustrializado desde hace bastante. Esto empezó en el 2016 con Angela Merkel fundamentalmente. Si miras la curva de capacidad productiva industrial de Alemania, ves que en comparación con Estados Unidos o con China incluso, bueno, con China sobre todo y con Estados Unidos incluso, está la pérdida. Es decir, nuestro motor industrial cayendo. Nuestro motor agrícola se va a encontrar ahora unos aranceles, sobre todo en un mercado como el de Estados Unidos, que a los españoles nos va a afectar mucho, importante. Y mientras todo eso pasa, China es la que fabrica ya las cosas que nosotros ya no fabricamos, que necesitamos para producir nosotros lo poco que producimos o incluso para los insumos del campo. Es decir, necesitamos cosas que vienen de China para nuestro mundo, ¿no? Y resulta que nos lo van a encarecer los chinos porque los americanos tendrán ahora un cierto monopolio, una cierta capacidad de especulación, porque cuando tú cierras, te proteges y creas una política proteccionista, lo que provocas es un control de los precios globales, porque tú vas a poder hacerlo, porque tú vas a decidir qué entra y qué no entra, y los precios jugarán en nuestra contra. Nuestro panorama no es bueno. Por eso sería importante que esos que dicen que rigen nuestro día a día y que se van allá a Bruselas, no sabemos a qué exactamente, y a Estrasburgo, que se cambian de sitio cada 6 meses, con todos los papeles, estos deberían de empezar a pensar cómo estimular nuevos mercados. Porque el mercado americano, que a nosotros, por ejemplo, nos influye en casi 3.000 millones de euros en el ámbito agrícola, eso se puede reducir. Van a vender cosas America First, van a vender sus cosas, se van a producir allí, no van a comprar lo nuestro. Y encima hay otro problema añadido, el dólar se va a fortalecer. Si se fortalece el dólar, mal asunto, ¿no? O sea, es verdad que todo lo que compremos por allí nos va a salir bastante más caro y seguiremos comprando cosas. Nosotros a lo mejor podemos exportar con cierta más facilidad, pero no... Es decir, o se ponen en marcha y se crean políticas de defensa, o el campo europeo y el español especialmente lo va a pasar mal. Pues Marc Vidal, tendremos tiempo de analizar todo esto y comentarlo detenidamente. Ya que se ponga el hombre en marcha, ya veremos. Efectivamente. Gracias, Marc Vidal. Un abrazo. Hasta siempre. Gracias a vosotros.